Bonjour les enfants, je vais vous expliquer comment on doit utiliser le verbe adorer ou détester plus infinitif. Voy a explicaros cuándo se utiliza el verbo adorer y detester, encantar y odiar, más un infinitivo. Si on a une phrase écouter de la musique, on doit choisir adorer ou détester. Elle adore écouter de la musique, elle déteste écouter de la musique. A ella le encanta escuchar música, ella odia escuchar música. On peut utiliser le verbe détester quand il y a une phrase négative. Elle ne va pas à l'école, elle déteste étudier. Ella no va al colegio, ella odia estudiar. Quand on a la négation, on utilise le verbe détester. Cuando tenemos las partículas negativas en una oración negativa, utilizamos el verbo odiar. Si on a une phrase affirmative, on utilise le verbe adorer. Tu vas à l'atelier cuisine, tu adores cuisiner. Tú vas al taller cocina, a ti te encanta cocinar. Tenemos la frase afirmativa, utilizamos el verbo adorer. Siempre tenemos que tener en cuenta que conjugamos détester o adorer en función del pronombre personal que tengamos delante. Y después el resto se pone el verbo en infinitivo, como os he dicho aquí. Adorer o détester y después infinitivo. Tenemos détester infinitivo, adorer infinitivo. Y aquí igual. También hemos visto quand on doit utiliser amusant ou ennuyeux, divertido o aburrido. Si tenemos una frase afirmativa, utilizamos amusant. Si tenemos una oración negativa, utilizamos ennuyeux. Adèle aime le cirque parce que c'est amusant. Adela le gusta el circo porque es divertido. Adèle n'aime pas le cirque parce que c'est ennuyeux. Adela no le gusta el circo porque es aburrido. Os recuerdo que las oraciones negativas se formaban poniendo la partícula ne, el verbo y después la segunda partícula negativa pa, el verbo siempre en medio. Utilizamos n apóstrofe cuando el verbo empezaba por vocal. Este empieza por consonante, no se pone n apóstrofe. Aquí sí, ¿vale? Antes y después del verbo ne, pa. Espero que os haya servido.